Bueno, buenas a todos y todas, y bienvenidas al episodio número 9 de Catarsis. Hoy, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, me estuvieron pidiendo bastante hablar del tema de los vínculos y la pandemia. Parece que la pandemia es un tema muy interesante para hablar y que todavía no hemos tocado. Por todos lados se habla, ¿no? De esta cuestión de qué pasa, no, que viene, qué pasa con la salud mental, ¿no? Que viene esta nueva pandemia de la salud mental, que nada va a ser como antes, que va a haber muchos años donde van a aparecer cuestiones en nuestra psiquis, en nuestra cotidianidad relacionados con nuestra salud mental, pero lo que me di cuenta es que, o al menos yo no lo encontré en ningún lado, como que se habla bien, ¿no? De qué es esto de la nueva pandemia emocional o de la salud mental, de qué trata, ¿no? ¿Qué conlleva? ¿Qué implica? ¿Qué nos va a pasar? ¿Qué nos está pasando? Nos preguntamos algo sobre esto. Y bueno, como siempre a mí me gusta mucho, acá está mi gatito pasando por el medio de la computadora, cerrándome mi archivo. Me gusta mucho compartir algunas cosas que estoy escribiendo, que me parece que está bueno, bueno, cuando compren, obviamente el libro lo van a poder leer y van a poder hacer las actividades, pero también está bueno que escucharlo, porque a veces, primero porque bueno, hasta que salga el libro falta un tiempo, un medio año más o menos, y por otro lado, porque a veces no es lo mismo escuchar algo en este momento, que a veces uno lo necesita y ponerse a pensar, que, que nada, que leerlo en su momento, si es que pueden. Son dos acciones cognitivas distintas y me parece que generan otro efecto distinto. Bueno, por empezar, quiero comentar que explicar un poquito desde mi punto de vista qué es lo que fue pasando este año y medio con la salud mental. Aparecieron muchísimos casos de ataques de pánico que están relacionados con los trastornos de ansiedad y muchos casos de depresión. Eso fue como un 70% estadísticamente lo que empezó a llegar a la clínica. ¿Por qué esto? Porque en algún punto la pandemia se vive como un trauma, ¿no? Se vive como un trauma y algo que nos pasó sorpresivamente de un día para el otro y nos dejó en jaque. Y nos puso la vida, nos cambió la vida por completo. Algunos más, otros menos, pero la vida de todos, de todas, cambió por completo. Entonces, todos empezamos a intentar hacer algo con esto, ¿no? Encerrados desde casa, en el primer confinamiento, viendo qué se podía hacer. Empezamos a intentar, bueno, al principio descansamos, digamos la verdad, descansamos un poco, estábamos todos cansados de ir a trabajar, decimos, qué bueno, ahora estoy encerrado, encima me pagan, quienes tuvimos la suerte. Bueno, no era mi caso, yo soy psicóloga, así que trabajé más que nunca. Pero bueno, quienes tuvieron la suerte, nada, dormir, descansar, estar en pijama, levantarse tarde, ¿no? Y después vino un poco el tema de, che, creo que te tengo que activar porque me está agarrando un bajón. Porque ¿qué pasa? Por más que bardiemos, pataleemos y puteemos, el trabajo en algún punto nos ordena, ¿no? Nos da un orden, realmente. No sé, ya después de todas las críticas que podamos tener al sistema capitalista, pero nos da un orden. Entonces empezó a aparecer, qué sé yo, por ejemplo, cada caso totalmente distinto, ¿no? Las subjetividades. Pero bueno, lo que nos pasó a todos es estar encerrados sin tener mucho para hacer. Entonces, bueno, aparecieron nuevos hobbies, actividades, y a otras personas les costó más. O sea, a veces el trabajo nos ordena, necesitamos salir y estar encerrados en nuestra casa, en algunos casos siendo muchos, en algunos casos siendo nadie, estando solos. Se empezó a generar como una cuestión, ¿no? De, no sé si me voy a jugar a usar la palabra depresión, es una palabra, es un diagnóstico psiquiátrico y no quiero usarla, mal usarla, hacer un mal uso de ella. Pero sí alguna especie de angustia, esto de estar mucho en la cama, ¿no? De trabajar en pijama, de cada vez empezar a salir menos. ¿Y qué nos pasó, no? Después, o sea, otro día estaba hablando con mi editora y me decía, el primer día que salí a la calle, ¿no? Como ese momento fue como hasta movilizado. O sea, cada uno se lo acuerda. ¿Vos te acordás cuál fue tu primer día que saliste a la calle después de que te dijeron, Alberto dijo un 20 de marzo, che, vamos todos, bueno, en Argentina, porque nos escuchan, les quiero contar esto, desde 22 países nos están escuchando. En Argentina, ese 20 de marzo nos dijeron, bueno, adentro todos. ¿Se acuerdan después la primera vez que salieron? ¿Se acuerdan que íbamos todos con una bolsita por alguna razón a todos lados? Aunque no íbamos al supermercado y salíamos con la bolsita. O que cuando ya las manos duras del alcohol que le poníamos a las cosas, tirando el alcohol a todo, que algunos lo seguiremos haciendo, lo siguen haciendo. Esta cosa, ¿no? Del no saber con qué nos estamos, que no estamos enfrentando y en algún punto
nuestra gente más cercana, podríamos ser nosotros un canal de contagio y lastimarlos, ¿no? Ponerlos en peligro, y por otro lado, el otro empieza a ser también amigo y enemigo a la vez, ¿no? Todo esto en la psiquis sí genera estragos que de a poco, el otro día también hablaba con otra persona que estábamos hablando de todas estas cuestiones, me comentaba de sus casos, yo le preguntaba con la pandemia qué pasó con la clínica y cómo se exacerbó en algún punto todos los casos. O sea, a ver, todos tenemos algún tipo de cuestión a trabajar. Esa cuestión a veces la tenemos dormida o está, como podemos decir, más trabajada, más procesada, más consciente, y en algunos casos no. Bueno, ese talón de Aquiles, ese punto que tenemos nosotros, ese punto en el que siempre sabemos que tenemos que tener una alerta porque puede saltar en cualquier momento y que trabajamos, es ese punto que se exacerba en situaciones donde hay mucho estrés, donde el cortisol se dispara por las nubes, donde de golpe no sabemos qué hacer. Y me parece también interesante hablar de las cuestiones vinculares, que es otro tema que está relacionado. ¿Cómo cambiaron los vínculos? Bueno, y por supuesto la forma de vincularnos es otra, fue otra, y está empezando a poco a ser la misma, pero bueno, por mucho tiempo fue otra. Y en este año y medio, yo creo que hubo una revisión importante. Bueno, en algunos casos, estábamos hablando también en qué se fue haciendo, ¿no? Porque nos metieron adentro. Y yo decía, adentro del adentro, ¿no? Como estamos adentro de la casa, pero adentro nuestro también, porque no, a veces no nos queda otra opción que conectarnos, porque uno cuando va a trabajar, corre, va a estudiar, va acá para allá, no tiene tiempo, ¿no? Para conectar con cuestiones existenciales, cuestiones de nuestra propia historia, lo que nos pasa. Uno a veces mira para otro lado, se hace el boludo, la boluda, y sigue avanzando en la vida, ¿no? Porque total hay que ir a trabajar, hay que ir a estudiar, hay que ir a esto, salir con los amigos, bueno. Acá nos dijeron, bueno, nos vamos adentro. Pero es adentro, es también adentro nuestro. ¿Y qué nos pasó con esto, no? ¿Qué nos pasó con qué nos conectamos? Porque, bueno, todas esas cuestiones que no nos gustan de nosotros mismos, que todos tenemos, en algún punto creo que la pandemia es como que aceleró, ¿no? Esta conexión. Y por otro lado, por consecuencia, si nos conectamos con nuestros verdaderos deseos en algún punto, con nuestra autenticidad, empezamos como, yo creo que hubo como un hit que siempre critico, pero en algún punto no, es positivo, ¿no? Este hit del despertar espiritual. Hoy justo subí un post hablando de, bueno, un meme, como siempre, que me encantan, e invitando, ¿no? A las personas a que quieran comentar si en algún momento se sintieron no entendidos por sus amigues. Y un montón de gente comenta de que hay un montón de temas que quiere hablar, que tiene ganas de hablar, y muchas veces no se siente entendido. Y yo creo que todo esto de la pandemia empezó a dar esta oportunidad, este espacio a este armado de redes, esta época que siempre digo, este tránsito acuariano que está muy fuerte, ¿no? Que esta cuestión de redes se ve muy marcada. Y bueno, se empezó a dar como esta posición de revernos, de ver qué tenemos nosotros, qué tenemos para decir, qué tenemos para hacer, en qué somos buenos aparte de nuestro trabajo, qué nos gusta. Pero también nos generó mucha angustia. Y esa angustia a veces cuando no es procesada, y no le podemos poner palabras, pasa al cuerpo. Cuando pasa al cuerpo, lo sentimos como un ataque de pánico. Bueno, eso sabemos que son palpitaciones, sudoración, a veces sensaciones de que me voy a morir o me voy a volver loco. Son partes del ataque de pánico, pero esto no pasa por la pandemia, esto pasa porque hay algo que me genera mucha angustia y no lo puedo mediar con palabras. Entonces, si vos sentiste algo de todo esto, es empezar a trabajar de alguna manera y cómo puedo hacer yo para ponerle palabras a mi angustia, para permitirme sentir mi angustia. Y bueno, y con respecto a la angustia, sin llegar a muchos casos que hubo depresión diagnosticada, bueno, con necesidad de acompañarlos quizás con algún psicofármaco. Y otros casos, bueno, una angustia abrumadora que también, o sea, por más que no sea un trastorno psiquiátrico, hubo necesidad de algún acompañamiento psicofarmacológico en muchos casos clínicos. Y esto no tiene que ver con que de golpe o sea, para que no se entienda mal, ¿no? Esta nueva pandemia no es la pandemia de la depresión. Realmente, a ver, ¿cómo decirlo? Conectarnos con que quizás por miles de años, no sé, por miles no, pero muchos años, no le quisimos dar bola a un montón de cuestiones nuestras y miramos por otro lado y de golpe chocarnos con eso. Es como
Que seguimos corriendo y corriendo y corriendo y corriendo y nos ponen una pared, un muro gigante y nos dicen, acá tenés. Y ese muro de golpe es un espejo, ¿no? Es un espejo, pero un espejo no solamente nuestra imagen, que también es algo que me gustaría hablar de las corporalidades, pero no es hoy. Un espejo donde nos muestra nuestro alma, nuestros pensamientos, nuestras cuestiones más duras que nos costó años o siempre quizás reprimimos o no nos acordamos y empezamos a acordar. Todo eso genera mucha angustia y puede llevar a casos de depresión, de mucha tristeza. Y por otro lado, esta situación del factor sorpresa también es algo que la psiquis no está preparada, ¿no? Generalmente, más en mayor o menor medida, tendemos a tener un control de las cosas o queremos tenerlo, porque no estamos preparados para un factor sorpresa tan grande y tan determinante, ¿no? Porque fue de un día para el otro adentro. Fueron 8 meses de adentro. Cada uno se fue rebuscando, fue haciendo lo que pudo. Algunos, bueno, fueron esenciales y fueron a trabajar. Con miedo también. Con miedo los esenciales, sin saber con qué se estaban enfrentando. Cada día apareció una noticia distinta. Hasta el día de hoy. Estamos transitando esto. Entonces, bueno, con toda esta información, con todo esto que todos vivimos, que es una cuestión mundial, les quería leer algo que está todavía a medio hacer, medio cocinar, que estoy trabajando con este libro que estoy conformando con mi profesora editora, una genia total. Y bueno, los quería compartir con ustedes. Tienen algunas preguntas para ver qué piensan con respecto a esto. Está relacionado con el tema de los vínculos, la identidad, con qué nos pasó en este año y medio a nosotros. Respondan si quieren y pueden, como siempre les digo, las preguntas, a ver qué les pasa, cómo se sienten. Y bueno, les voy a leer. Jorgelina tiene 28 años, vive sola, trabaja en una escuela. Todos los días se levantaba a las 7, iba a la escuela, después pasaba por su casa y al rato se salía a cursar su posgrado. La conferencia donde anunciaron el primer confinamiento la vio desde el sillón de su casa, mandando WhatsApp con sus amigas y con el grupo de trabajo. Se quedaría en su casa hasta nuevo aviso, le dijeron las autoridades escolares. La primera semana durmió muchas siestas. A la segunda trató de armar una rutina de gimnasia y de actividades. A veces tenía trabajo a distancia. A la cuarta semana empezó con el tema del pan. A ese que le hicimos todos, ¿no? Fuimos todos panaderos. Y ya ni se sacaba el pijama. A los 2 meses Jorgelina estaba perdida. Ya no sabía qué quería, quién era, cómo era su vida antes de ponerse a cocinar el pan mirando la tele de la tarde. Sus contactos presenciales eran el cajero del supermercado, el encargado de su edificio y no mucho más. Nuestra identidad se constituye a través de 2 procesos básicos, introyección y proyección. La noción de introyección se utiliza en el terreno del psicoanálisis para aludir a un proceso inconsciente, mediante el cual el individuo, al identificarse con otro sujeto o con un conjunto, adopta sus ideas y conductas. Se trata de la internalización de rasgos del entorno. Es decir, vamos creando cajitas en nuestro cerebro, llamados sistema de creencias o esquemas, que conforman nuestra autopercepción. Esta autopercepción se va constituyendo con la mirada de los otros, es la que nosotros le adjudicamos un significado. El proceso de proyección está entrelazado con este primero. Es un mecanismo de defensa en el que le atribuimos nuestros pensamientos y conductas a un otro y consideramos que ese otro nos percibe de esta manera, nos percibe así. De esa manera se constituye la dialéctica comportamental. De esta forma se va constituyendo nuestra identidad. ¿Qué pasa ahora cuando esa mirada deja de estar? La pandemia trajo aparejada nuevas formas, pero casi todo en nuestra vida y la identidad no queda por fuera de esto. Como dijimos, nos constituimos desde la mirada de los otros y de repente esa mirada deja de existir. ¿Qué pasa con nuestro proceso identitario entonces? Estamos transitando esta nueva normalidad. La vida se modificó para siempre. Lo cotidiano se reorganizó. ¿Qué cosas hacías antes que ahora ya no? ¿Qué quiero hacer con mi vida que tiene que volver a funcionar con todo lo que pasó? Pensemos en el primer confinamiento y tratemos de armar un diario de pandemia en retrospectiva. ¿Qué pensaste cuando escuchaste por primera vez la palabra confinamiento y cuánto pensaste que duraría? ¿Cuánto fue el primer pan que hiciste? ¿Cuántos hiciste? ¿Cómo te vestías? ¿Qué pijama usabas? ¿Qué vestimenta usabas? Y así vayamos enumerando todas las cosas que fueron pasando en la primera etapa de la pandemia. Vayamos respondiendo también, ¿no? Y esta última, ¿te acordás la primera vez que saliste a la calle? ¿Cómo sentías la mirada de esos otros? En la pandemia algo se hizo grieta, se rompió y es difícil que vuelva a su estado original. Es entonces que tenemos que reconstruirnos desde otro lugar. Todos vimos pelis y leímos como nunca. Nos convertimos en excelentes panaderos.
Algunas personas crearon nuevos vínculos, otras se separaron, muchas empezaron nuevos hobbies. Cada uno de nosotros, con su historia, su situación personal, vivió el confinamiento de diferentes maneras. Algunos encerrados en un ambiente, turnándose con la computadora para trabajar y para que los otros tengan sus clases virtuales. Otros, por el contrario, pasaron días sin hablar con nadie. Ahora, revisemos las respuestas del diario y pensemos, ¿qué efectos tuvo en vos esa no mirada del otro? Ahora hay que volver a salir, pero nada es como antes. Todo el mundo con tapabocas. Las caras se convirtieron en imágenes amorfas, veladas. Ya no hay gestos. El mecanismo de defensa de proyección se exacerbó porque no tenemos contexto para esos ojos. Solo vemos unos ojos que nos miran y le damos un significado, el que necesitamos, el que queremos, el que podemos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Si decimos que la identidad se construye a partir de la mirada del otro y la mirada del otro se disolvió por diferentes razones, entonces ¿qué pasa conmigo? ¿Cómo me miro? ¿Cómo aprendo a mirarme sin ese otro? ¿Qué puedo hacer con este discurso de quién se supone que soy? ¿Quién creo que soy? ¿Qué se está poniendo en juego acá? ¿Mi cuerpo? ¿Mi identidad? ¿Quién soy yo? Estos vínculos, estas miradas, me iban definiendo. Y ahora que no están más, empiezo a intentar quizás utilizar las redes simulando un intento de conexión que no existe. En realidad, un like puede reemplazar una mirada. ¿Y qué proyectamos en esa mirada? ¿Por qué necesitamos esa proyección? ¿Por qué necesitamos conformar nuestra identidad desde la mirada de los otros? ¿Qué pasa si ahora nos invitamos a nosotros mismos, ¿no? A reconstruirnos, a desarmar esa identidad que fuimos conformando? Otro día había un debate y que me enojó muchísimo, que me estaban diciendo, pero entonces somos, no sé qué estamos hablando, y decían, entonces somos un efecto de nuestros padres. Yo dije, no, como psicóloga digo, no, es terrible, si pensamos así es terrible. Sí, que tuvieron un efecto nuestra mamá, nuestro papá, nuestra fusión materna y paterna, de seguro. Pero no somos una causa y efecto. Nosotros nos vamos conformando, nos constituimos. Solamente hay un montón de mandatos, de deber ser y de cuestiones que vamos repitiendo. Las hay, ni siquiera puedo decir de seguro las hay porque las veo todos los días. En mi trabajo y en todos lados. Pero ¿qué pasa si esto lo vivimos como una oportunidad, ¿no? Lo vivimos como una oportunidad de encontrarnos con nosotros mismos. Como que creo que hay un cambio general que está sucediendo con respecto a empezar a preguntarnos quiénes somos, a empezar a darle como, a salir de este dogma, ¿no? De cómo son las cosas y empezar a cuestionar más, a preguntarnos más de estos nodos que ya están por pasar, se pasaron ya, de Sagitario y Géminis. Y bueno, yo pienso esto tratando de ser un poco positiva, ¿no? Sin caer en el positivismo tóxico, pero tratando de ser positiva y darle una oportunidad y decir, che, todo esto en algún punto es horrible. No lo voy a dar de positivo, de ningún lado positivo, porque es un bajón lo que pasa, por supuesto. Pero qué oportunidad, ¿por qué nos tocó vivir esto? ¿No? O sea, tratando de ser un poco narcisistas, porque quiénes somos como humanos para pensar que, bueno, nos tocó vivir esto por algo. Bueno, quizás sí, usando ese narcisismo, porque a veces sirve en algún punto. ¿Por qué nos tocó vivir esto? Y si estamos viviendo todo esto y vivimos todo esto, ¿qué cosas distintas podemos hacer ahora? ¿Quiénes somos ahora nosotros? ¿Quiénes queremos ser? ¿No? ¿Con quiénes nos queremos vincular? ¿Con quiénes nos vinculamos por el simple hecho de tapar un agujero? Y nos dimos cuenta que la soledad no es tan terrible. Que estar solo, la verdad que no nos mata. Nos fortalece, nada, en serio. No nos mata y de golpe, ¿cuánta gente soltó vínculos? Yo en la clínica escucho todos los días una revisión vincular constante. Y está buenísimo, porque hay un montón de vínculos que a veces están vencidos y uno los sigue sosteniendo por ocupar un agujero. Y ahora que los soltamos, ¿qué pasa? ¿Quiénes somos? Nos tenemos que definir en función de esa proyección, eso que nosotros vemos de nosotros mismos y se lo adjudicamos a otro, o podemos empezar a definirnos desde otro lugar, sin proyectar, sabiendo que estamos proyectando en el momento que lo hacemos, cosa que es súper difícil. Pero cuando cruzamos una mirada con alguien en la calle, ¿qué pensamos en ese momento? ¿Que nos miró por qué? Es lo primero que te pensás. ¿Nos miró por qué? Eso habla de vos, no habla del otro. Eso habla de vos. Entonces, bueno, empecemos ahí a revisar qué creemos que ven los otros cuando nos miran. Entonces, a revisar qué vemos nosotros cuando nos miramos. Esa super muralla que hablábamos en un principio,
se nos puso de frente y nos puso en jaque a todos, usémosla a nuestro favor. Usemos a nuestro favor para construirnos, reconstruirnos y crearnos de un lugar desde el amor. Suena re hippie esto y como que no va a ningún lado, pero posta. Así como lo digo, simple. Es como hoy también había toda una discusión, una pelea. O sea, es tan simple a veces resolver las cosas y la complicamos tanto nosotros como humanos que yo digo, dale, che. Es tan fácil a veces la vida y tan... Podemos vivirla con tanta tranquilidad y plenitud y tendemos a armar barullo, ruido. ¿Con qué no nos queremos conectar? ¿Qué es lo que no queremos escuchar? ¿Qué es lo que no queremos ver? Ahora parece que estamos un poco obligados, ¿no? A encontrarnos con nosotros mismos. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? Bueno, eso es un poco lo que tenía ganas de compartir con ustedes hoy. Espero que les haya gustado y servido. Y no se olviden que estamos cerrando cupos para el retiro, en el que vamos a estar trabajando todos estos temas y muchos más. Un lugar increíble, súper mágico. No se olviden. Esto es en Buenos Aires, por las dudas, porque a veces me preguntan de México, bueno, de varios lados. 22 países llegó este catarsis. O sea que estoy emocionada y contenta. Y esperando, bueno, que me comenten sobre qué temas quieren conversar, quieren que hablemos. La idea es que puedan compartir como lo vienen haciendo, que estoy re agradecida, que comenten, que me digan lo que quieran, lo que les pareció, me hagan preguntas con respecto a algo que no entendieron, para eso está este espacio. Así que bueno, un abrazo grande y vamos a ver qué sale en el capítulo 10, ¿no? Que vamos a estar hablando. Así que hay una encuesta ahí en las historias, a ver de qué quieren que hablemos, los escuchamos. Y nos estamos viendo y oyendo la próxima. Un abrazo grande.